Video 2. El combate aéreo durante la Segunda Guerra Mundial, primera parte. El 17 de julio de 1944, Erwin Rommel se dirige por carretera entre dos posiciones alemanas. Se encuentra en Normandía desde finales del año anterior, luego de que Adolfo Hitler le asignara la responsabilidad de reforzar las defensas de Francia ante la posibilidad cada vez más evidente de una invasión aliada. Dicha invasión se materializa el 6 de junio de 1944 y para mediados de julio la situación es extremadamente grave, sobre todo porque en poco más de un mes los aliados han alcanzado una clara supremacía aérea. La imagen que vemos corresponde a una pintura del artista Lance Rushworth, titulada Rommel bajo ataque. Esta obra representa la interpretación del pintor sobre aquel día fatídico. Me atrevería a decir que la escena retrata el segundo exacto previo al desastre. La pintura describe la escena interpretada por el artista, pero según el testimonio de uno de los hombres que viajaba en ese vehículo con Rommel, la realidad era distinta. En la pintura se aprecia una escena relativamente tranquila, excepto por los cazas aliados que se acercan. Sin embargo, el relato de uno de los presentes describe una escena distinta. Los caminos estaban repletos de vehículos alemanes destruidos. Tanques, camiones y automóviles de todo tipo, arrasados por la aviación aliada, se podían ver a lo largo de toda la ruta cerca de la costa europea. El vehículo de Rommel probablemente avanzaba por una carretera flanqueada por estos restos humeantes. El testigo también menciona que en el cielo se podían observar a la distancia bombarderos y cazabombarderos aliados merodeando constantemente en busca de nuevos blancos. La situación era tan peligrosa que los vehículos alemanes, particularmente los que transportaban personajes importantes, contaban con un observador dedicado exclusivamente a vigilar el cielo e identificar posibles ataques, tal como lo muestra la pintura. El testigo presente durante el ataque relata que el observador alertó a Rommel de que dos Spitfires aliados parecían dirigirse directamente hacia ellos. El conductor de Rommel ve un camino secundario a unos 250 metros más adelante y decide acelerar al máximo con la intención de desviarse hacia esa ruta, buscando algún tipo de protección. Esta, sin embargo, fue una mala decisión, ya que antes de alcanzar el desvío, los dos Spitfires aliados, tal como lo muestra la pintura, abren fuego. La pintura refleja ese instante. Los dos aviones se distinguen en la parte superior derecha de la pintura y ya están disparando. Aquí le planteo una pregunta. Si usted nunca ha escuchado esta historia, por favor, dígame, ¿qué cree que ocurrió a continuación? Le doy un momento, pero le doy además algunos datos para ayudarle con la decisión. Los cazas aliados que participaron fueron Spitfires, los cuales volaban con facilidad a 500 km por hora y son piloteados por aviadores altamente entrenados. El vehículo de Rommel, incluso acelerando, difícilmente superaría los 70 km por hora. Para el piloto del Spitfire, por lo tanto, ese automóvil en tierra era prácticamente un blanco inmóvil. Un dato adicional, las 6 ametralladoras del Spitfire podían disparar 160 balas por segundo en conjunto. Si el piloto disparó durante apenas 1,5 segundos, eso significa que alrededor de 240 proyectiles fueron disparados contra este vehículo. Incluso si la mitad de estos proyectiles impacta al vehículo, estamos hablando de 120 impactos. Cada una de esas balas tenía la capacidad de matar a uno o más de los ocupantes y la ráfaga es suficiente para despedazar por completo el vehículo. Por lo que regreso a la pregunta, ¿qué cree usted que pasó? Le cuento entonces lo que en realidad pasó.
El automóvil fue alcanzado por algunas balas. No encontré el número exacto. El conductor de Rommel recibió una herida en el brazo y moriría más tarde a consecuencia de ella. Rommel sufrió una fractura de cráneo gravísima, pero no como resultado de un disparo. La herida se produjo cuando el conductor pierde el control del vehículo y se estrella contra un árbol. Rommel sale disparado, golpeándose violentamente la cabeza. Su lesión fue tan severa que incluyó fracturas en el cráneo y en los huesos faciales. Durante algunos días se temió que Rommel no sobreviviría. Pero esto quiere decir que de los posibles aproximadamente 120 impactos, apenas 2 o 3% alcanzaron el blanco. Eso quiere decir que el 97% de las balas disparadas no impactaron. El resultado lógico debió ser la destrucción total del automóvil y 5 ocupantes no solamente muertos, sino despedazados. Pero ese no fue el caso. Ahora, imagine lo que significa enfrentarse a otro avión en combate aéreo. Un avión que vuela a una velocidad similar a la suya. Quizá un poco más rápido, quizá un poco más lento. Pero en cualquier caso, desplazándose a velocidades cercanas a los 500 kilómetros por hora. El combate aéreo no se libra en dos dimensiones, como el automóvil de Rommel, que solo puede moverse hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados. El combate aéreo ocurre en tres planos, adelante o atrás, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, y todo esto a altísimas velocidades. El combate aéreo en la Segunda Guerra Mundial era un proceso muy complicado, al punto que para ser considerado un as de combate aéreo bastaba derribar 5 aviones enemigos. Algunos pilotos en esta guerra, en particular pilotos alemanes, derribaron o destruyeron centenas de aviones, pero esos señores fueron la excepción. El objetivo de este video es explicar los factores principales que determinan, en la mayoría de los casos, quién gana en el combate aéreo. Como el tema es bastante largo, en un segundo video abordaré factores adicionales. Por lo pronto, empecemos. En sus componentes más básicos, el combate aéreo en la Segunda Guerra Mundial depende de tres factores fundamentales: la velocidad, el blindaje y el armamento. Estos son los elementos claves para determinar el resultado de un enfrentamiento. Idealmente, todo piloto querría combatir en el avión más rápido, mejor blindado y con el armamento más destructivo posible. Pero existe un problema. Si se busca la máxima velocidad, es necesario reducir el armamento y con toda seguridad el blindaje. La velocidad se logra mediante un diseño estilizado, con alas delgadas que reduzcan la resistencia al aire y el uso de materiales ligeros. El resultado es, por lo tanto, un avión rápido y ágil, pero además frágil y con espacio limitado. Al añadir armamento y blindaje surge la dificultad del espacio, la resistencia y el peso. El blindaje es extremadamente pesado y a mayor peso, menor velocidad. Además, un fuselaje más ancho aumenta la resistencia al viento. Si desea la máxima velocidad, entonces debe sacrificar el blindaje, el armamento o ambos. Si desea un avión fuertemente blindado, deberá fabricarlo con capas gruesas y pesadas de protección, y el fuselaje debe ser fabricado con láminas metálicas más pesadas. Esto obliga a reducir el armamento por falta de espacio y, de forma inevitable, sacrificar la velocidad debido al peso. Pero como el objetivo de un caza de combate es derribar aviones enemigos, entonces debe priorizar el armamento, el cual, mientras más destructivo, mejor. Ametralladoras de mayor calibre, cañones con abundante munición y proyectiles explosivos. Esto, por supuesto, significa más peso y requiere una gran cantidad de espacio. El armamento pesado reduce la velocidad y limita el blindaje.
Distintas naciones diseñan sus aviones con la fórmula que les parece la más apropiada para crear el mejor caza de combate del mundo, y los resultados son por lo demás diversos. A continuación analizamos estos tres detalles: la velocidad, el blindaje y el armamento, con mayor profundidad. Empecemos con la velocidad. Como ya se dijo, la velocidad es fundamental. Si usted no puede alcanzar a su enemigo, su armamento es inútil. Y si no puede escapar, el blindaje tampoco le servirá. Pero la velocidad no es un concepto único. Estamos hablando de velocidad a baja, a mediana o a gran altura. Se considera baja altura el combate hasta 3.000 metros de altura. Mediana altura es entre los 3.000 y los 6.000 metros de altura. Gran altura es entre 6.000 y 9.000 metros de altura, o incluso mayor altura que esto. Algunos cazas de combate eran excelentes a baja altura, ideales para apoyar tropas en tierra. Sin embargo, el combate principal se da a mediana altura, donde al inicio de la guerra se encontraban los interceptores, bombarderos y aviones de ataque. La mayoría de los cazas de la época estaban diseñados para ese entorno. En las primeras etapas de la guerra, nadie había pensado demasiado en el combate a gran altura. A mayor altitud, el rendimiento de los motores disminuía. Solo más adelante este tipo de combate ganaría relevancia, y los diseños de cazas de combate siguen cambiando a medida que la realidad de la guerra cambia. La velocidad de ascenso y de descenso también es crucial. Un avión con gran capacidad de ascenso puede escapar o interceptar con facilidad a su oponente. Un caza con buena velocidad de descenso puede atacar enemigos situados a menor altura y escapar luego de hacerlo. Pero la velocidad no lo es todo. Es muy importante, pero también cuenta la agilidad del avión. Específicamente la capacidad de giro. Tener el avión más veloz, por lo tanto, no garantiza completamente la victoria. Si dos aviones tienen capacidades similares, pero uno puede realizar giros más cerrados, ese avión terminará colocándose detrás de su enemigo y tendrá la oportunidad de derribarlo. Como muestra esta gráfica, si dos aviones similares se enfrentan y el que tiene la menor capacidad de giro persigue a un avión con mayor capacidad de giro, no logrará impactarlo al no lograr ponerlo en la mira. Si en cambio es el avión con mejor capacidad de giro el perseguidor, entonces podrá atacar a su enemigo al hacer un corte, entre comillas, dentro del giro de su enemigo. Un ejemplo clásico ocurre durante la Batalla de Gran Bretaña, en 1940. Se enfrentan el Bf-109 alemán y el Huracán británico. El Bf-109 es un poco más rápido y tiene mayor velocidad de ascenso y descenso, lo que le da la ventaja en combate basado en velocidad. El Huracán, en cambio, es ligeramente más lento, pero posee un radio de giro más cerrado que el Bf-109, por lo que en combates en que se están realizando giros, el Huracán tiene la ventaja. Por esta razón, pilotos alemanes de Bf-109 experimentados evitaban entrar en combates de giros contra huracanes británicos, mientras que pilotos británicos de Huracán bien entrenados comprendían cuándo no debían forzar la persecución contra un Bf-109 y cuándo debían dejar de perseguirlos. Los buenos pilotos de los dos bandos sabían reconocer un oponente competente que se negaba a entrar en el combate que le favorecía, y muchas veces simplemente se separaban en busca de blancos más vulnerables. Esta descripción no es exacta, ya que describe un escenario ideal y controlado, cuando en realidad el combate aéreo era un evento caótico en que muchas veces el ataque provenía de una dirección menos esperada, y no faltaron pilotos que murieron sin nunca enterarse de que estaban a punto de morir.
La capacidad de giro es tan importante que naciones enteras se ven forzadas a adaptar sus tácticas de combate para evitar completamente este tipo de enfrentamiento. Y un avión en particular terminará la guerra como el vencedor absoluto en esta categoría. Pero eso lo analizamos en el siguiente episodio. Pasamos ahora al blindaje. Aquí entran varios elementos clave que constituyen parte del escudo de protección del caza de combate. El más importante, en mi opinión, es el vidrio a prueba de balas. Sorprendentemente, no todos los cazas de combate de la Segunda Guerra Mundial contaban con este. En esos casos, un solo impacto afortunado podía matar al piloto. Aunque este vidrio no era indestructible, podía absorber algunos disparos y salvar vidas de los pilotos al permitirles escapar, o resulta en heridas en vez de la muerte del piloto. El vidrio a prueba de balas, sin embargo, era mucho más pesado y mucho más grueso que el que no lo era y tenía un espesor mucho mayor. Otro elemento fundamental de protección es el tanque de combustible autosellante. Un impacto de bala en un tanque lleno podía provocar una explosión fatal. Tanques de combustible que contaban con cubiertas de caucho tratado para sellar el tanque impactado evitaban esta situación. Pero esa cubierta tratada añadía cerca de 200 libras de peso al avión y, para colmo, reducían el espacio que se podía utilizar para el tanque de combustible, lo que significaba menos combustible y, por lo tanto, menos rango. No todos los aviones que combatieron en la Segunda Guerra Mundial contaban con estos tanques, lo que le costó la vida a miles de pilotos, particularmente de una nacionalidad. La protección del avión incorporaba además blindaje detrás del piloto, el motor y en componentes críticos de la estructura del avión. Estas eran planchas metálicas que protegían esas áreas, las que por supuesto añadían unas centenas de libras más al peso total del avión. ¿Por qué no todos los aviones que combatieron en la Segunda Guerra Mundial contaban con estas protecciones? Porque todo esto era extremadamente pesado, reducía el alcance de avión y limitaba el espacio disponible para el armamento, además de impactar la velocidad. Un ejemplo emblemático es el Zero japonés. En las etapas iniciales de la guerra en el Pacífico, fue probablemente el mejor caza de combate. Los occidentales subestimaron la tecnología japonesa y al iniciarse la guerra en el Pacífico se encontraron con un avión extraordinariamente ágil y letal. Su diseño, sin embargo, prescindía del blindaje para maximizar la maniobrabilidad. Mientras esto funcionó, el Zero japonés fue devastador. Pero una vez que los aliados descubrieron esta debilidad y adaptaron sus tácticas, miles de pilotos pagarían con sus vidas la falta de protección. Múltiples videos muestran la tendencia del Zero japonés a explotar al ser impactado o incluso la tendencia de las alas a doblarse completamente al ser impactados en la zona que conecta el ala con el fuselaje. No era extraño que los dos eventos ocurrieran y el piloto japonés era incapaz de escapar de su avión. Pasamos finalmente al armamento. El objetivo de un caza de combate es derribar aviones enemigos. No solamente cazas enemigos, sino todo tipo de aviones, incluyendo bombarderos, los cuales normalmente contaban con mayor blindaje. La eficacia del armamento depende del calibre, la densidad de fuego y, sobre todo, la confiabilidad del armamento. Las armas utilizadas en el combate aéreo en esta guerra debían funcionar en frío extremo, calor, humedad extrema, bajo fuerzas gravitacionales intensas y cambiantes en medio de maniobras violentas. Un arma que se traba en combate es una sentencia de muerte para el piloto. Las ametralladoras montadas en las alas de los cazas de combate disparaban con convergencia, como se muestra en este gráfico.
no disparaban completamente hacia adelante, lo que permitía, a través de la convergencia, concentrar el fuego de todas las ametralladoras o cañones a una distancia determinada. Lo que esto quiere decir es que los mecánicos montaban las ametralladoras en las alas con la convergencia preferida del piloto. Impactan en un punto preestablecido por el piloto, normalmente entre 180 y 270 metros por delante del caza. El objeto ubicado en ese punto iba a recibir el poder concentrado de todas las armas del caza. Lo que esto significa también es que pasado ese punto, las balas divergían, dispersándose. En esta gráfica usted puede ver lo siguiente. Aviones como el P-38 Lightning o el Bf-110 alemán contaban con armamento concentrado en el fuselaje y por lo tanto no requerían convergencia. Disparaban hacia el frente, lo que les daba la ventaja en enfrentamientos frontales a mayor distancia. En el ejemplo que usted ve en su pantalla, estos aviones se van a cruzar a gran velocidad que llegaba hasta más de 1000 kilómetros por hora. En este caso, como resultado de la convergencia de un avión, pero la no convergencia del otro, este combate que podía decidirse en segundos, el avión que cuenta con el armamento en el fuselaje en vez de las alas, contaba con la ventaja frente al que dispara con convergencia, el cual muy probablemente no podría acercarse a la distancia correcta antes de ser destruido por el avión con las ametralladoras en el fuselaje. Le doy un ejemplo del armamento y la evolución que fue requerida. Los huracanes británicos que combatieron durante la batalla de Gran Bretaña tenían la tarea de atacar a los bombardeos alemanes y contaban con 8 ametralladoras montadas en las alas. Aunque esto suene impresionante, el calibre de estas ametralladoras era el mismo que el de los rifles. Y durante la batalla queda claro que esta munición es incapaz de perforar el blindaje que protege los motores de los bombarderos alemanes, por lo que no es extraño ver videos en que pilotos disparan larguísimas ráfagas contra los bombarderos, en ocasiones utilizando la totalidad de su munición, intentando derribar un solo avión enemigo. Poco a poco esto se va corrigiendo, pero mientras mayor el calibre de las ametralladoras, y si se añaden cañones, mayor el peso, por lo que este avión debe ser rediseñado o nuevos aviones los reemplazan, al volverse cada vez más lentos y menos aerodinámicos. Y así, el día de hoy le he contado los elementos básicos del combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial: la velocidad, el blindaje y el armamento. En el siguiente episodio analizamos los factores adicionales, ya que contar con la ventaja en una o más de las categorías analizadas hoy no garantizaban que usted iba a sobrevivir el combate aéreo. Hay factores adicionales que tienen tanto o más peso que los mencionados el día de hoy. Mi nombre es Jorge Rodríguez y si desea conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial en nuestro idioma, le recomiendo mi podcast, La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología, el cual está disponible en múltiples plataformas y más de 6,000 personas, a través de sus calificaciones de 5 estrellas, dicen que es un programa que vale la pena escuchar. Por lo pronto, gracias por acompañarme.